Buenas noches, mi nombre es Eduardo Calderón. En este corto espacio te vamos a hablar sobre la dopamina como neurotransmisor. Pero tengamos en cuenta que es un neurotransmisor. Un neurotransmisor es una biomolécula o un mensajero químico que se encarga de llevar la información de una neurona a la otra en el corto espacio que se llama sinapsis. Por medio de los impulsos que se generan de una neurona se transmite a la otra y así va llegando hasta nuestro cerebro. La dopamina es un neurotransmisor o una biomolécula que se encarga de generarnos a nosotros la sensación de placer, así también como de ciertas emociones, y está vinculada a ciertos procesos cognitivos de cada ser humano. Sobre los años 1910 a 1952 se logró adquirir la biomolécula sintética de la dopamina, la cual ha sido administrada para diferentes usos como los cognitivos. Y dando continuidad a la pregunta número 2, ¿qué pasa si hay altos niveles de dopamina en el cuerpo? Podemos empezar diciendo entonces que la dopamina es uno de los muchos neurotransmisores que utilizan las neuronas para comunicarse entre ellas. Esto significa que la dopamina tiene una función muy importante en los espacios sinápticos. La dopamina se le conoce como el neurotransmisor del placer, entre otras cosas. Es frecuentemente mencionada como causante de sensaciones placenteras. Y también se le conoce como el causante de sensaciones de relajación. Sin embargo, también influye en mayor medida en todo el funcionamiento del cerebro, en general en procesos emocionales, cognitivos y vitales. La dopamina se ha visto que está involucrada en muchas áreas del cerebro, como es la personalidad, como lo es el gusto por las emociones fuertes, el estatus social y la satisfacción, la creatividad, la memoria y la motivación. El aumento elevado de dopamina en el organismo, por ejemplo en adolescentes, hace que estos sean demasiado optimistas con sus expectativas y hacen que asuman riesgos demasiado altos. Tienen propensión a disfrutar riesgos y emociones fuertes, ya que un estudio demostró que también el aumento de dopamina mejora el estatus social de un individuo. ¿Por qué? Porque hace que se sientan mucho más satisfechos con su vida. Los objetivos de una persona con una buena autoimagen, con una buena autoestima, no son los mismos que tiene una persona pesimista. También se ha visto que la función de la memoria se ve influida por la dopamina y que se encarga de regular la duración de información de los recuerdos. Esto significa que nuestro cerebro, cuando aprendemos algo que realmente nos satisface, la dopamina activa el hipocampo para que retenga esa información, y en caso contrario, la dopamina no activa el hipocampo y el recuerdo no se almacena en nuestra memoria. La dopamina es la encargada de la sensación de placer y además también podría estar encargada de la motivación. Cuanto más alto es el nivel de dopamina, también existen más altos niveles de motivación para cumplir objetivos. Esto se veía cuando hay más dopamina en la corteza prefrontal y en el cuerpo estriado. La dopamina también está relacionada especialmente con el comportamiento y el placer como recompensa. ¿Esto qué significa? Que la dopamina, al mediar el placer en el cerebro, hace que segregue, como su nombre lo dice, una secreción, y de esta aumenta en situaciones agradables y estimula al individuo a buscar aquella actividad u ocupación agradable, como el sexo, como la comida y como algunas drogas de las que se pueden abusar. También son estimulantes de la secreción de dopamina en el cerebro. Los niveles altos de dopamina generan placer y el consumo de ciertas drogas hace que ésta aumente, con lo cual aumenta la adicción a dichas drogas. Los niveles elevados de dopamina también se han relacionado con psicosis y con esquizofrenia. Se han visto que algunos antipsicóticos actúan bajo los niveles de dopamina en el cerebro. También está relacionado con procesos de dolor, con la regulación de prolactina. Entonces, como vemos, la prolactina actúa a muchos niveles en el cerebro y su aumento está asociado muchas veces a problemas de adicción
y a la búsqueda de placer, y en algunos cuadros clínicos en casos de psicosis y de esquizofrenia. Buenas tardes, mi nombre es María Camila y a continuación voy a explicar qué pasa si hay niveles bajos de dopamina en el cuerpo humano. Bueno, entonces empezamos por explicar cuáles son algunas de las funciones que cumple esta sustancia en el cuerpo humano. Unas de estas son el movimiento, la memoria, el comportamiento y la cognición, la atención, la inhibición de la producción de la hormona de la prolactina, el sueño, el humor y el aprendizaje. Cuando hay exceso o deficiencia de esta sustancia, es causante de varias enfermedades, las cuales son el Parkinson y la drogadicción. Bueno, estos son algunos ejemplos que están asociados a los niveles anormales de esta sustancia en el cuerpo humano. Cuando hay deficiencia de dopamina en el cerebro, los movimientos pueden parecer lentos y descoordinados. Esto es algo que pasa cuando la persona tiene un mal de Parkinson que conocemos. Cuando hay un exceso de dopamina en el cerebro, el cuerpo manda a realizar movimientos innecesarios, que en este caso son los tics repetitivos que se pueden dar en cualquier parte del cuerpo. Los niveles de dopamina en la corteza prefrontal aumentan la capacidad de la memoria a corto plazo. Sin embargo, si los niveles aumentan o disminuyen a niveles anormales, la memoria empeorará. Esto desencadenará patologías como déficit de atención. La dopamina desempeña un papel en el procesamiento del dolor a varios niveles del sistema nervioso central, por lo cual los bajos niveles de dopamina se asocian a síntomas dolorosos que ocurren con la enfermedad de Parkinson. Muchas gracias. Mi nombre es Nicole Mendoza. Vamos a revisar los fármacos o los medicamentos que afectan al sistema nervioso, es decir, a la dopamina. Sabiendo que la dopamina es el precursor de la noradrenalina, que es el neurotransmisor del sistema nervioso autónomo, tenemos 5 receptores dopaminérgicos que son mencionados de D1 a D5, los cuales tienen gran importancia en la industria farmacéutica de la psiquiatría, es decir, pues como antidepresivos y demás. Estos son los siguientes: son los simpático-miméticos, los anticolinérgicos, parasimpático-miméticos y los antiadrenérgicos. Por otro lado, es importante mencionar que los fármacos que actúan sobre el efecto diana, es decir, los relacionados a lo que es pulmones, lo que es el corazón o tracto digestivo, son los que pueden afectar al neurotransmisor del sistema nervioso, es decir, hablando de la dopamina. Y por otro lado, pues ya como para finalizar, la infusión local y la inyección sistemática de fármacos agonistas y antagonistas de paraminérgicos modulan la liberación de dopamina estriatal, es decir, que pues afectan en cuanto a lo que es el movimiento, a los cambios del movimiento, todo lo que es la función motora. En cambio, los fármacos antagonistas para el RD1 incrementan la liberación de DHA y producen asinesia. Asinesia es lo contrario pues a lo mencionado anteriormente, a la función motora, es decir, que carece de movimiento y que se le dificulta un poco más. Y bueno, todo esto son como algunas conclusiones de un estudio que fueron publicados recientemente en la revista de Neurología.